Quisiera empezar por celebrar el interés de la UNAM y de este programa por abrir este espacio de debate en el interior de esta casa de estudios, ¿no? Temas de relevancia nacional, temas de coyuntura, temas de preocupación para México y también, por supuesto, para los pueblos indígenas del país, ¿no? Creo que es urgente salvar a la UNAM de las amenazas próximas del fantasma de la derechización. Es absolutamente necesario mantener el espíritu de una crítica rigurosa como lo es cualquier universidad como la UNAM, ¿no? Si el tiempo me lo permite, yo quiero hablar sobre 3 temas que tienen que ver con este asunto de esta reunión. La primera parte, a grosso modo, voy a tratar de explicar este primer apartado sobre lo que yo le puedo llamar México ante los ojos del sistema de las Naciones Unidas y sobre la violación de los derechos humanos. Esta es la primera parte, ¿no? La segunda parte, agregaré algunos datos sobre lo que han explicado Miguel Ángel Granados Chapa sobre la tragedia del 25 de febrero, ¿no? Y la tercera y última parte, San Lázaro y el caso de la señora Ernestina Asensio Rosario, ¿no? Es decir, cuál ha sido el papel del Congreso y cuál podría ser en el futuro próximo. La primera parte se le podría llamar como que es el camino internacional que pronto va a iniciar, ¿no? Pero también quisiera, antes de avanzar, quisiera marcar una coincidencia fundamental con la exposición que ha hecho Miguel Ángel Granado Chapas, ¿no? Para el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas que habla, al igual que él lo ha afirmado, es una historia no juzgada, es una historia no cerrada, es una herida abierta que ofende la dignidad de México y que ofende la dignidad de los pueblos indígenas, ¿no? La pista internacional. ¿Cuál es la pista internacional y cuál es el contexto, ¿no? En los últimos 10 años, el sistema de las Naciones Unidas ha tenido una especial preocupación sobre la violación de los derechos humanos en México, ¿no? Tan es así que en los últimos 10 años se han realizado por lo menos unas 8 misiones diplomáticas para venir a examinar la situación de los derechos humanos en el país, ¿no? En estas misiones diplomáticas destaca la misión del relator especial para los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, que es el doctor Rodolfo Stavenhagen, mexicano, por cierto, y un destacado investigador del Colegio de México, ¿no? También en esta década vino el relator especial sobre la independencia de los magistrados a México para venir a revisar sobre todos estos temas de la administración y la impartición de la justicia y la dependencia o la independencia de los magistrados en el país, ¿no? También vino el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Imagínense en el país hablando de ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Como si estuviéramos o hubiéramos vivido situaciones de guerra o de posguerra, posconflictos armados, ¿no? Sin embargo, en el país vino esta relatora para revisar las ejecuciones extrajudiciales, sobre todo en Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero, ¿no? También vino la relatora especial sobre las muertas de Ciudad Juárez, ¿no?
en Chihuahua, ¿no? En la cual están en curso, están en proceso varias de estas investigaciones en el sistema de las Naciones Unidas. Pero a lo que más me voy a referir en este breve tiempo es al informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, que ella estuvo aquí del 21 al 25 de febrero del 2005, ¿no? Y esta relatora especial sobre la violencia contra las mujeres en general y también contra las mujeres indígenas en particular, documenta, y esta es la parte que yo quiero destacar, que lo vamos a relacionar con el caso de la señora Ernestina Asensio Romero, documenta incidentes graves, alarmantes en el sur de México, en los cuales los soldados del ejército mexicano han cometido violaciones sexuales a las mujeres indígenas, ¿no? Tan solo en Chiapas y en el estado de Guerrero se habían cometido por lo menos 6 violaciones sexuales de mujeres indígenas en el estado de Chiapas y otras tantas violaciones sexuales a mujeres indígenas en el estado de Guerrero, ¿no? Entonces, y la mayoría de estos casos siempre quedaron como situaciones impunes, ¿no? O sea, la impunidad hacia los actos que habían sido cometidos por parte del ejército mexicano siempre habían quedado impunes y habían sido, si acaso, revisado algunos casos sobre justicias en el fuero militar, ¿no? Cuando deberían de ser juzgados y examinados a la luz de la justicia penal o la justicia civil, ¿no? El caso del relator especial sobre la independencia de los magistrados en su misión a México alude quejas en el sentido de que los tribunales militares no son imparciales y que son demasiado indulgentes con los militares que han violado los derechos civiles. Dice también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe número 5301, caso número 11.565, en el que se responsabiliza a México de la violación de 3 mujeres indígenas cometidas por soldados mexicanos en Chiapas en 1994, hasta la fecha están sin justicia, están en impunidad, ¿no? Entonces, lo que podemos decir con esta breve explicación es que tanto las comisiones de derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica tienen bajo proceso, tienen bajo investigación, tienen bajo seguimiento esta serie de injusticias que se han cometido, sobre todo en el sur de México, ¿no? Hace 3 semanas, nosotros también, la Comisión de Asuntos Indígenas y otros diputados, nos reunimos con el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le planteamos la situación de la señora Ernestina Asensio Rosario, ¿no? Y le pedimos que retomara el caso, ¿no? Y le pedimos que examinaran esa situación, y la respuesta de hace 3 semanas del titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era, como siempre acostumbran en el esquema de la diplomacia internacional, era que se tenían que agotar lo que ellos le llaman, una vez agotados los caminos domésticos, podría entrar la esfera internacional, ¿no? Entre comillas, hasta el 22 de mayo, entre comillas, digo entre comillas porque también aquí a nivel nacional es algo que no debe de estar cerrado, pero entre comillas, una vez que el Estado mexicano ha declarado que cerrado el caso, lo que le llaman a nivel de las Naciones Unidas, a nivel doméstico, se han agotado las instancias, esto quiere decir que el camino hacia la Comisión Interamericana, el camino hacia las Naciones Unidas, queda abierto. Sin embargo, tal y como lo ha dicho Granados Chapa, y tal y como también mantienen esta postura varios diputados, vamos a continuar con el camino doméstico, pero también con el camino internacional, ¿no? Eso es lo que yo quisiera dejar bien claro, que no hay que perder de vista
el contexto, el escenario de la esfera internacional en la protección de los derechos humanos, en la cual parte de su agenda próxima podría ser el caso de la señora Ernestina Asensio Rosario. Esto es lo que el primer planteamiento que yo quiero dejar aquí en esta exposición. La segunda, ¿qué es lo que ocurrió en la tragedia del 25 de febrero y qué es lo que yo quisiera agregar en esta reflexión con ustedes? Me supongo que la mayoría son estudiantes, ¿no? Yo he conversado con los familiares de la señora Ernestina Asensio, he conversado con el presidente municipal, he conversado con un montón de gente y yo me he preguntado mucho qué ocurrió del 25 a mediodía del 25 de febrero hasta su muerte de las 6 de la mañana. ¿Qué ocurrió? Aparte de lo que ya ha explicado con profundidad Miguel Ángel Granados Chapa, y en esta pista, es una pista nueva y es una pista de reflexión en la cual su servidor está trabajando, que es en lo que yo le podría llamar el peritaje cultural, ¿no? El peritaje lingüístico, ¿no? El testimonio oral, ¿no? ¿Qué conversó la señora Ernestina Asensio entre cuando la atacan, entre mediodía del 25 de febrero hasta las 6 de la madrugada, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué dijo dentro de la agonía, en el umbral de la vida y la muerte? ¿Qué dijo? ¿Con quién habló? ¿Qué platicó? ¿Cuál es su testimonio? Y yo he destacado mucho lo siguiente. Hay una conversación que ella hizo, que estaban los dos juntos. Estaba una de las hijas y estaba el presidente municipal. Y entonces conversaban y le preguntaban qué pasó, qué ocurrió, quiénes fueron. Y obviamente, como aquí lo han señalado, todas esas conversaciones se hicieron en náhuatl, ¿no? Son testimonios orales lingüísticos en un idioma que es el náhuatl. Entonces aquí hay una investigación en la cual hay que profundizar porque pueden ser pruebas contundentes de lo que la mayoría de los mexicanos ya sabemos y sostenemos, ¿no? Miren, hay una frase muy fuerte cuando le dice, ¿quiénes son? ¿Quiénes fueron? Entonces la señora le dice, cuando le pregunta quiénes fueron o cómo eran, la señora responde, le dice, Pinome, Xoxoque, Tlaquentitoque. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Pinome para ellos en la lengua náhuatl, ¿no? Dice, ¿quiénes fueron quienes que te atacaron? Le dice, Pinome, Xoxoque, Tlaquentitoque. Pinome es alguien que no es de la región, es el extraño, es el externo, ¿no? ¿Y quiénes son los Xoxoque? Los Xoxoque son los soldados, los militares y el ejército, ¿no? Cualquiera de estos tres puede ser, ¿no? Tlaquentitoque, están vestidos de verde, ¿no? Literalmente están vestidos, son ellos, están vestidos de verde, ¿no? Esta frase, esta respuesta, dentro de un peritaje lingüístico, en la cual podrían agregarse otros testimonios adicionales del propio presidente municipal o de la propia hija, podría volcar los resultados de la investigación. Pero aquí lo sorprendente, en algunos momentos el presidente se ha resistido a seguir hablando no sobre lo que conversa con la gente que va afuera, sino conversando sobre estos temas en la cultura de los pueblos, por decirlo así, ¿no? En el ámbito local, ¿no? También la hija, ¿no? Han sido balbuceos, han sido sacarle las palabras casi con tirabuzón. Cuando estuvieron en la villa, en esto que le llaman el secuestro elegante de la Ciudad de México, se resistían a hablar,
compañeros nuestros que están acá, que son nahuatlatos al igual que su servidor, se resistían a hablar, a contestar, a responder. ¿Qué ocurrió ahí, no? ¿Quién ha tapado esas bocas, no? ¿Quién ha tapado esos testimonios? Tienen miedo que salgan esas palabras, ¿no? Pero la hipótesis mía es que el peritaje cultural, el peritaje lingüístico, el peritaje del entorno indígena puede dar resultados, además de lo que la criminología, lo forense, lo ministerial, que es una parte fundamental. Pero este ángulo, hace mucho tiempo cuando perseguían a los grupos armados, el EPR cuando hizo su aparición en Guerrero, su primera aparición en Guerrero, en Aguas Blancas, hubo un discurso en náhuatl. Y entonces Gobernación y mucha gente que se dedica a esto se pusieron a escuchar este testimonio lingüístico, ¿no? Y se preguntaba, ¿de dónde es este náhuatl? ¿No? O sea, cada concepto, por ejemplo, si a mí el pinome, por ejemplo, para nosotros en el náhuatl de Guerrero es un concepto no común, no frecuente. Pero yo puedo rastrear el origen de pinome a nivel de las lenguas como instrumentos políticos para encontrar la verdad. Yo lo puedo rastrear. Y cuando, por ejemplo, cuando las fuerzas de la seguridad grabaron el primer testimonio del EPR en el náhuatl, por supuesto que iban ellos hacia la investigación de dónde procedían estos encapuchados, ¿no? O sea, el uso de los idiomas nativos para una investigación de carácter militar, de carácter médico o de carácter forense. Y que puede reorientar y cambiar totalmente los resultados de una investigación. Entonces, también algo que la academia podría hacer. Ahora que ocurrió esto, me ha hecho examinar con mucha seriedad esto, pero más bien les digo en este ámbito, porque yo estoy tratando de responderme cómo eran y quiénes eran las mujeres indígenas que fueron atacadas sexualmente en Chiapas, o en Guerrero, o en Oaxaca. ¿Cuál es el perfil? ¿Por qué a ella y por qué no a otra? ¿Ella era una líder? ¿Ella estaba vinculada a guerrilleros o a narcotráficos? ¿Cuál era su rol? ¿Cuál era su rol dentro de la comunidad, ¿no? Y la respuesta del rol a esta pregunta nos va a permitir encontrar cuál es el parámetro desde el exterior que ha hecho, porque lo que traté de explicarles en la primera parte, que no es la primera y lamentablemente no va a ser la última mujer que va a ser atacada sexualmente o matada. Entonces, ¿cuál es el rasgo común de estos hilos invisibles que ahora no vemos, que han atacado a Chiapas y en Oaxaca y en Guerrero? La señora era una mujer respetable, sin mayores vínculos en la vida de la micropolítica de la comunidad. ¿Por qué a ella? O sea, la respuesta a esto nos va a llevar también a otras líneas no convencionales, que yo en ningún momento quiero demeritar lo que es la investigación ministerial, forense, absolutamente necesario. Pero necesitamos pensar en otros caminos, sobre todo en las regiones indígenas, por supuesto, ¿no? Entonces, esto es un ángulo, es una pista abierta que hay que profundizar, lo que se le puede llamar el peritaje cultural, ¿no? ¿Qué pasa en San Lázaro? La última parte. ¿Qué pasa en San Lázaro? Bueno, pues una vez que se conoció esta situación, indignó a las diputadas, primero a las diputadas del PRD, posteriormente algunas reacciones de algunas diputadas de otras fracciones,
y después de otros diputados, pero con honestidad profesional y legislativa les puedo decir que yo creo que las diputadas del PRD fueron las que iniciaron el cabildeo legislativo en el interior del Congreso de la Unión para hacer diversas acciones. Primero, el 8 de marzo, la diputada Marisela me puede corregir, pero la primera acción en el Congreso de la Unión, el 8 de marzo, precisamente a raíz de la celebración del Día Internacional de la Mujer, fue la primera acción que las compañeras hicieron en el interior del Congreso en lo que se le puede llamar la toma de la tribuna, ¿no? La toma de la tribuna en el Congreso de la Unión, porque las otras fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión evitaban y evitaron que este tema se debatiera en el interior del Congreso. Es decir, ni siquiera lo quisieron aceptar para que se escucharan las voces y los testimonios de las diputadas sobre esta situación, ¿no? Es necesario reconocer también que, a final de cuentas, otras diputadas también del PRI, diputados del PRI, algunas diputadas panistas, con raras excepciones, hicieron fuerza común con las diputadas, ¿no? Creo que se han hecho diversos cabildeos, diversas actividades. Las compañeras han hecho bastante, hemos tratado de colocar puntos de acuerdo y sobre todo pues colocar este tema en el debate del Congreso de la Unión, ¿no? Su servidor elevó un punto de acuerdo que aún ahora sigue estando en la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, en la cual yo pedía 4 cosas. 1, nos queda absolutamente claro que el titular de la CNDH ocultó, tergiversó y manipuló la información. Número 2, evaluar y examinar la función y la misión del Ejército Mexicano en la región. Número 3, nombrar a un grupo de expertos de alto prestigio nacional e internacional para reexaminar el caso, ¿no? Y la cuarta es impulsar nuevas pistas de investigación, ¿no? Como la que ya les señalé, ¿no? Que eso dentro también, tengo que decírselos, dentro de los parámetros de la reflexión del Congreso Legislativo, no es algo prioritario, ¿no? No es algo prioritario ni el tema ni esta pista que yo les he comentado, la pista cultural, ¿no? Estas son algunas de las cuatro cosas principales. Por supuesto, nos hemos entrevistado con el secretario de la Defensa Nacional, el titular fue a comparecer, las diputadas increparon de una manera enérgica, firme, valiente, yo diría muy digna, increparon al titular de la CNDH de toda la falsedad con la cual se ha conducido. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, él en alguna de sus intervenciones, cuando el diputado Javier Garza le exigió cuentas sobre este asunto, él dijo textualmente: si hay algún soldado que sea culpable en los acontecimientos ocurridos del 25 al 26 de febrero, ese soldado se le aplicará todo el peso de la ley una vez que concluya la investigación, ¿no? Han venido compañeros de allá de Soledad Zompa, hemos organizado conferencias, radio, prensa, televisión, pues para no olvidar este tema, ¿no? Para seguirlo. Hay que continuar. Este fin de semana hay un debate otra vez muy fuerte aquí en la Ciudad de México. Nosotros en el Congreso, su servidor, al igual que lo ha señalado Granados Chapa, vamos a continuar. Vamos a profundizar tanto en la parte internacional como en la parte nacional, la parte doméstica y todo lo que yo les he señalado, ¿no? Muchas gracias.